Ahí está. Pues muy buenas tardes, queridos eternautas, que nos encontramos de nuevo en este espacio dimensional que nos permite la tecnología en esta temporada que estamos dedicando al género fantástico y que hoy vamos a abordar con un relato interesantísimo que, bueno, creo que no necesita demasiada presentación, sobre todo porque a partir de él se hizo una película famosísima que es Minority Report, pero hoy nos vamos a centrar en el relato que dio origen, el informe de la minoría. Este relato escrito por Philip K. Dick en enero de 1956 y publicado inicialmente, tal como nos informa Wikipedia, publicado inicialmente en la revista Fantastic Universe. Es un relato que nos trae hoy a este foro. Graciela, ¿cómo estás, Graciela? Hola, ¿cómo les va? Pues Bueno, pues encantado. está muy lindo que los veo. Es muy, es muy bueno tener estas charlas cada 15 días. Claro que sí, nos gusta A mucho y ustedes además que disfrutamos mucho con este género en el que nos hemos sí, metido. Ahora te daré paso para que presentes realmente. mejor al autor y al relato y nos lo contextualices. Tenemos también a Lázaro Covadlo. ¿Cómo estás, Lázaro? Hola, pues muy bien. Con Buenas este tardes. comentado en off the record, este corte de pelo que te sienta tan bien y oye, estás genial, te veo genial. Tengo ganas de ir a hacerte una visita, ya te lo he dicho, que tenemos ahí pendiente una visita. Tenemos también a Jordi Morón, ¿cómo estás, Jordi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien, Genial. aquí de domingo estamos. Pues de domingo, pasando un buen rato con la literatura, ¿verdad, María José? María José Peña. Sí, 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 encantada de estar con vosotros, claro que sí. Y como siempre, al gran David Monteagudo, que hoy debes de estar en tu residencia de verano, ¿no? David, no te había visto yo en este hall tan espléndido que tienes por ahí. Bueno, es que esta es una segunda residencia que tengo, así un chaletito cerca de la playa, sí. Muy bien, pues ya te veo que estás muy hedónico y muy bien aposentado. Pues nada, quien nos habla aquí, José Matas, en un lugar más habitual, con este fondo que tengo también, muy sobrio. Y hoy, como os decía, pues bueno, vamos a repasar este magnífico relato de el informe de la minoría y que doy paso directamente a Graciela porque me encantan las contextualizaciones que hace. Cuando nos trae un relato, estoy deseando que nos hable del relato y que nos hable del autor y luego os pediré que deis una pequeña valoración, a ser posible sucinta y breve, para luego dar paso al debate que creo que tendrá mucho más interés sobre los temas que propone y aborda que la cuestión estrictamente literaria. Pero bueno, dejo abierta la sesión. Adelante, Graciela. Bueno, les diré que Dick ha tenido una fama tardía porque realmente no fue apreciado cuando comenzó su escritura. Dick nació en Chicago y en 1928, creo. Y luego falleció en Alta California, relativamente joven, porque, bueno, falleció en 1982. O sea que fue víctima tal vez de su propia manera de ser y del modo como llevó su vida. Fue un autor muy prolífico, escribió muchísimas novelas y 30 y pico y más de 120 relatos cortos. Los temas de él fueron la sociología, la política, la metafísica. Como es tan frecuente en los norteamericanos, estaba muy seducido también por el tema de las empresas monopólicas y los gobiernos autoritarios. Pero la parte que más me ha interesado a mí son los estados alterados de conciencia y el hecho de que él tomara drogas durante toda su vida. O sea, parece que las primeras novelas que escribió, o las que escribió casi hasta la mitad, lo hizo bajo la influencia de las anfetaminas. Él, como saben, fue el escritor de una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y esta dio origen a Blade Runner, que, bueno, yo no sé cómo lo pronuncian ustedes, ¿no es cierto?, que es uno de los íconos de la ciencia ficción. No solo incursionó en la ciencia ficción, sino también
de alguna manera en la literatura fantástica, y yo después voy a volver a eso. Bueno, Dick nació con una hermana gemela y nació con alguna anticipación, como con 6 semanas. Y luego eso hizo que fuera un poco desnutrido y flacucho, y su hermanita falleció siendo muy chiquita, y esto influyó mucho en él, que tuvo muchas referencias al gemelo fantasma en sus escritos. Y cuando fue enterrado, por ejemplo, fue enterrado junto con su hermana, y su lápida se había labrado con el nombre de los dos cuando su hermana fue enterrada. O sea, él fue enterrado en una lápida que ya estaba escrita. Bueno, como tantos norteamericanos, también fue contrario a la guerra de Vietnam, y eso provocó que lo fichara el FBI y que él se sintiera perseguido, y eso despertó también en él unos estados paranoicos que fueron más allá de la supuesta persecución del FBI, porque los médicos que lo vieron lo diagnosticaron como que había tenido ataques psicóticos. Él obtuvo un premio muy importante por un libro que se llamó El hombre en el castillo. Este libro se trataba de una novela de ciencia ficción acerca de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra. Un tema que también escribió una novela muy interesante, Philip Roth. Bueno, él tenía una personalidad con visiones, y esto es una de las cosas más curiosas que a mí me ha causado también, como ya hemos visto en veces anteriores, me ha causado una gran curiosidad. Tenía, por ejemplo, un sueño recurrente. En ese sueño él soñaba que estaba en una librería buscando un libro, buscando un número de una revista, y que no la encontraba, y no la encontraba. Y se volvía loco tratando de encontrar la revista, y ahí es donde, en ese sueño que él lo relata, hay como una referencia a Lovecraft o a Chambers. Bien, y este sueño él lo menciona también, lo menciona en alguno de sus relatos cortos. Tomaba pentotal para un dolor de muelas que tenía, o para que le habían arrancado una muela, y el pentotal le produjo una visión. Y en esta visión un hijito de él tenía una hernia inguinal de la que iba a morir. Y lo llevó al niño al médico, y los médicos dijeron que estaba normal, pero tanto fue lo que insistió que finalmente lo revisaron al niño, y el niño tenía una hernia inguinal, lo operaron, y sin esa premonición de Dick el niño hubiera muerto. Esto fue una cosa sumamente curiosa, sus premoniciones y sus visiones. Los estudiosos del fenómeno lo atribuyen a esos estados psicóticos, porque era un hombre que abusaba de las drogas, básicamente de los esto que ahora se llama, de los hongos y de los alucinógenos. Bien. Durante toda su vida lo hizo. Tal es así que cuando él muere, su muerte se provoca por un problema en la vista, y ese problema en la vista el médico le dice que vaya inmediatamente al hospital. Él desoye el consejo, quién sabe si hubiera servido para algo, ¿no? Y al día siguiente tiene una ACV, y luego tiene otro ACV más fuerte, y queda con muerte cerebral. De la muerte cerebral es rápidamente desconectado, y pocos días después de este accidente, que sucedió en el mes de febrero, a fines o a mediados de febrero, muere en marzo de ese año en que él muere. Lo desconectan y muere en el mes de marzo. Bien, también escribió con nombres de seudónimos numerosas novelas, y en la temática, la parte más interesante para nosotros, porque es una parte que tuvo una tremenda repercusión en el cine, fueron sus robots y sus alienígenas,
y sus visiones posmodernas y su clarividencia para ver cosas del futuro, aún cosas que todavía no han sucedido. Él se relacionó con muchos escritores de ciencia ficción a propósito de eso. Por ejemplo, una cosa curiosa que pasó fue que, sintiéndose perseguido, se relacionó con el hombre del FBI que supuestamente lo perseguía y se hizo amigo de él, se hizo amigo del hombre. Y ahí, bueno, pues ahí ya no pensaba más en que estaba perseguido, sino que trabó amistad con él, en la realidad, ¿no? Lo más curioso, entonces, para mí, ¿no? de la obra de Dick son sus universos alternativos y el hecho de que él mismo en sus visiones creía vivir un mundo alternativo. Por ejemplo, en alguna oportunidad creyó haber dicho palabras en griego antiguo, sin conocer el griego antiguo, sin saber nada del griego antiguo, y luego se creyó un personaje de la antigua Grecia, que vivía una vida paralela a la vida que él vivía. Estuvo muy ligado a Jung y a los arquetipos del inconsciente colectivo, que lo sentía con mucha fuerza en sí mismo. Sentía que esto venía de alguna otra parte, que era una parte mística y una parte que no era comprobable científicamente, pero que él suponía que era tan cierta como la realidad. Bueno, este personaje es un personaje sumamente curioso, su vida fue una vorágine increíble, se casó 5 veces y las 5 veces se divorció, o sea, era sumamente inestable en su vida afectiva. Bueno, entre los relatos cortos que escribió este relato sobre el informe de la minoría, que es el que vamos a ver hoy, y que, bueno, yo voy a hacer una muy breve introducción acerca de este relato, porque luego voy a dejarlos a ustedes que hablen del relato, y luego veremos, que efectivamente coincido con David, que está pésimamente traducido, tal es así que la calidad literaria está muy afectada, porque bueno, pues porque casi no la tiene, está escrita como si fuera una novela de acción y tiene además en su final una manera muy vertiginosa de escribir, donde no se entiende tampoco muy bien lo que ha pasado, aunque uno lo lea varias veces, pero bueno, pues lo que ha pasado es la fatalidad, lo que yo creo que es lo que él hace, ¿no? En este relato corto él escribe un mundo futuro donde se usan las habilidades de unos telépatas, a los que llaman cyborg, para predecir crímenes futuros. Y entonces se ha creado un sistema de precrimen. Cuando estos crímenes son descubiertos por estos 3 personajes, se transmiten a unas máquinas que a su vez largan las fichas y entonces esas fichas señalan cuál va a ser el crimen futuro y quién es el criminal, el que es rápidamente apresado para que no suceda el crimen, y se dice que los crímenes han bajado notablemente a partir de la instrumentación del sistema. Pero bueno, yo volveré sobre eso luego, que cada uno haga sus comentarios sobre el cuento. Gracias. Pues muy bien, Graciela, te diré que me ha encantado tu exposición, que casi me ha interesado mucho más que el relato. Solo un poco más, solo un poco más. Muy bien, pues yo añadiré, estoy viendo aquí algunas fotografías de Philip K. Dick. Hay una en concreto que está publicada en la biografía de Wikipedia en 1953, y tal como lo aprecia en esa foto, casi más diría que es un actor de cine que un escritor. Se le ve joven, con un porte muy galán y seductor, y la verdad es que llama fuertemente la atención la profunda mirada que tiene, ¿no? Cuando se dirige a la cámara. No sé. Estará bien a lo mejor, no sé si hay alguna entrevista de él en televisión que se pueda rastrear, o estaría bien también para ver un poco cómo se expresaba, y toda esta biografía tan intensa, de una vida tan atormentada también seguramente, que en un
contexto psicótico, también con estos elementos delirantes de tipo paranoide, pues creo que también en el relato que hoy vamos a comentar, pues están ciertamente presentes, ¿no? La persecución, la obsesión por la seguridad, por una seguridad casi, diríamos que perfecta, que es aquella que no permite que el mal ocurra, ¿no? Yo creo que el relato en sí mismo va a dar para mucha controversia, y está claro de que la fuerza de lo que plantea pues lo llevó a que finalmente tuviera la opción de estar en el cine con una película que seguramente en algún momento también comentaremos. Os doy paso, no sé quién quiere empezar a hablar sobre el relato, sobre este relato, bueno, y las cosas que se desprendan de él. ¿Algún voluntario o dictamino yo? Venga, Lázaro, adelante. Bueno, vamos a ver. Con respecto al autor, lo único que he leído de él es este cuento que nos pasa Graciela, y luego he visto, para mí, una de las mejores, si no la mejor película, a mi juicio, de mi vida, que es Blade Runner, ¿no? Que efectivamente se dice que es una adaptación de Sueñan las ovejas con... No, sueñan los... Bueno, no sé, con ovejas eléctricas. ¿Quién? Los androides. Ah, los androides con ovejas eléctricas. En fin, bueno, pero me voy a... me voy a centrar en el relato este, ¿no? A ver, bueno, efectivamente a mí, yo sospeché que estaría muy mal traducido porque realmente sí, me pareció fatal, ¿no? Y entonces, claro, no sé si será por la traducción o por el mismo relato que a mí no me terminó de encajar. Una de las cosas principales es que los personajes aparecen a pantallazos y no se sabe nada de ellos. Yo creo que, bueno, el gran mérito literario, ¿no? de cualquier obra es hacerte sentir la interioridad del personaje, hacer que te identifiques con él y sentirlo dentro. Aquí todo está visto desde el exterior, ¿no? Bueno, por ejemplo, a ver, en La Cartuja de Parma, por ejemplo, ¿no? Es decir, que aparece el personaje Fabricio Hongo, y tú te sientes como él y te identificas, ¿no? Ahora, no sé, traigo una novela muy diferente, como por ejemplo El largo adiós de Chandler, ¿no? Y tú mientras lo lees, tú eres el personaje este de Raymond Chandler que se llamaba tú eres Philip Marlowe, ¿no? Eh, eh, bueno, y en Guerra y en Paz, por ejemplo, en todas las grandes novelas, tú te identificas, inclusive a veces con más de un personaje, ¿no? Y te sientes adentrado en él. En este caso, eso no pasa, ¿no? Lo que sí me parece interesante es la idea esta distópica, utópica, como sea, del precrimen, ¿no? Y yo me acuerdo, ya se lo comentaba el otro día a Graciela, y hace muchos años yo había leído que un hombre había fallecido y entonces estaba en su cama y en una habitación que daba a la calle con la ventana abierta y ahí habían estado los dedos, habían salido todo su momento y estaba el hombre solo ahí. Y entonces pasó alguien que lo odiaba y pensó que estaba durmiendo y entró por la ventana y lo empezó a cuchillar al cadáver, ¿no? Entonces, claro, realmente ahí no hubo asesinato. Yo siempre tuve y sigo teniendo la duda de si el tipo es un asesino o no es un asesino. Evidentemente no es un asesino, pero lo era en potencia, ¿no? Yo le pregunté a Graciela si evidentemente no puede ser juzgado por asesinato, pero bueno, si la intención vale igual, ¿no? Este es un hecho real, que, bueno, pues yo por lo menos lo he leído en el diario y de esto me refiero hace muchos años. Bueno, sí, esto del precrimen es una idea interesante, ¿no?
Pero en el armado sí, me parece que falta calidad literaria. Y sí, es posible que sea por la traducción. Yo ahora voy a empezar a buscar más textos de este autor, a ver si realmente no, si es un buen escritor. Lo que sí he leído, me han dicho muchas veces que Blade Runner es muy superior a la película a la novela esta de sueñan las ovejas los androides con ovejas eléctricas. Bueno, pero no, la ciencia ficción o la literatura fantástica de ningún modo se puede pensar que tiene que faltar calidad literaria, ¿no? Porque yo he leído muchos libros de ciencia ficción y muchos tienen, bueno, sin ir más lejos, tomo el autor por autonomacia en esto, que es Ray Bradbury, ¿no? Pues sí, la calidad literaria es muy importante. Pues por ahora esto, seguramente en la medida que sí vaya desarrollándose el debate, quizás se me ocurra alguna otra cosa. Ya está. Pues muy bien, Lázaro, gracias por la intervención y el aporte. Veo que el tema de la traducción puede que vaya a ser algo recurrente, o por lo menos yo estoy rastreando a ver cuántas traducciones se han hecho de este relato al español, porque yo he leído dos ahora, he leído la que pasó Graciela y he leído también la que está publicada en Minotauro. Y justamente fui a la de Graciela porque la de Minotauro me pareció que estaba un poquito deficitaria y ya en sí mismo dije, uff, esto de verdad era tan flojo en origen desde el punto de vista literario. Y entonces leí la de Graciela y pensé, bueno, parece que aquí está la cosa un poquito mejor, un poquito mejor, ¿eh? Que os estoy hablando de una editorial pues muy sustanciada, en este caso como puede ser Minotauro, ¿no? No estamos hablando de una editorial de reciente aparición o una traducción de hace mucho tiempo. Con lo cual me pregunto si a lo mejor la obra en sí misma, original en inglés, carece pues ya de una calidad literaria suficiente para que una traducción, por muy bien hecha que esté, a no ser que sea poco fidedigna y trate de mejorar en estilo, ¿no? La obra original, pues bueno, pues a lo mejor la deficiencia viene de origen, no solamente de la traducción, porque cuando ya has leído dos traducciones y no te parece que ninguna de las dos tenga, ¿no? una calidad suficiente como para no reparar en ella, pues bueno. Pero bueno, vamos a seguir hablando del relato y no sé, María José, ¿quieres ser tú la que ahora nos digas un poco qué te ha parecido y tus impresiones? Sí, sin ningún problema. Pues a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho el escenario que dibuja esta sociedad del futuro donde se ha eliminado el crimen. Es un sistema policial porque evita que sea judicial. Se combate el crimen antes de que se produzca. Bueno, esto la verdad ya me parece verdadera ciencia ficción, pero me pareció interesante. Y en ese sistema, bueno, quizá lo más... Yo es que advierto dos planos en este relato, o por lo menos así me ha parecido verlo. Uno, el literario, la trama, la conspiración, las distintas escenas que el hombre el protagonista va recorriendo hasta investigar qué ha pasado y cómo defenderse, porque él, por supuesto, se presume inocente, es inocente, pero también no puede deslegitimar lo que él ha creado, porque cree en ese sistema de prevención del crimen. Entonces, ¿qué ocurre si él es inocente? Y sin embargo, los monos que son, bueno, tienen nombres, pero ahora no los recuerdo, que son los que predicen el futuro, los que van a establecer quién va a matar y a quién, y las circunstancias del crimen predicen que él va a ser el próximo asesino. ¿Qué ocurre aquí? Él se mueve a la interrogación. Él es un hombre inocente.
no tiene nada contra esa persona a la cual desconoce. Por lo tanto, que falla aquí y la va a matar. ¿Cómo podrá probar su inocencia? Es difícil, porque eso significa arrinconar todo el sistema del cual él se siente tan orgulloso, que es la prevención del crimen, impidiendo que éste se desarrolle. Él tiene ahora que echar eso a un lado. Bueno, las distintas vicisitudes por las que él transita para advertir al final que es que hay 3 informes. No un informe minoritario, sino 3 informes, y que todos ellos son minoritarios y que cada uno contradice al anterior porque se sustenta en el conocimiento del precedente. Me parece un poco complicado. Me parece una trama que dificulta el entendimiento. Pero, sin embargo, el plano moral, que es el que a mí más me ha interesado del relato, que es la oposición entre seguridad y libertad, sí que queda muy manifiesta en el relato. Aunque la trama sea confusa y las conspiraciones, primero sospecha de su mujer, después antes sospecha de su sustituto, el que le sustituirá, que es su ayudante. Después sospecha de su esposa, al final descubre que es una conspiración de otro, pero hay alguien que pretende salvarlo. Todo esto me parece un poco complejo y no sé, muy, muy artificial. Pero cuando llegamos al final, y es el que tiene que decidir, porque la conspiración, que realmente es una conspiración, no es que haya fallado el sistema, es que alguien se ha introducido en el sistema y lo ha hecho fallar, lo cual con eso él no contaba. Pero debido a su posición ha podido saber que hay 3 informes, no uno, y los 3 distintos. Y ante esa tesitura, cuando ya se va a usar por parte del conspirador uno de los informes, el segundo es el que... el segundo informe, cuando se va a usar para advertir a la población que realmente el sistema está equivocado porque lo que persiste es la inocencia de quien lo fundó y así se salva y no es condenado, cuando esto está a punto de producirse, él toma una decisión y su decisión es otra, es confirmar el sistema. Lo que ocurre es que aquí no está entendido una trampa, porque ¿quién confirma el sistema? Él, pero dando posibilidad a su libre albedrío, que no lo tendría si realmente el sistema fuera perfecto. Entonces, este planteamiento, esta dualidad entre si el libre albedrío tiene alguna función dentro de esa sociedad perfecta o no la tiene y lo que importa es la seguridad, sobre todo, es lo que a mí me parece que queda planteado y que no se resuelve, porque el autor nos confirma ambas cosas, nos confirma la perfección del sistema, pero nos confirma que solo es perfecto porque alguien ha ejercido ese libre albedrío. Bueno, supongo que el autor lo que quería era ponernos de manifiesto las inquietudes que a él mismo le atenazaban. Más que establecer un pensamiento, él no ha querido manifestarse en ese sentido, sino que ha seguido con la duda, pero lo ha plasmado en inquietudes. Esa es la parte del relato que a mí más me ha interesado. Lo demás me ha parecido un poco confuso y, bueno, y con mucha ficción, claro, como es el relato de ciencia ficción. Muy bien, María José, pues muy bien, vamos a seguir el turno de palabra, gracias. Interesante también lo que aportas, muy centrado en la cuestión de la trama. Yo creo que luego esto también avivará el debate. Voy a ver qué nos dice David. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, yo a ver si puedo ser rápido.
Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho y veo que ya han ido saliendo diferentes temas en los que yo quería incidir, pero en general un poco para explicar que el relato este desde el punto de vista literario tiene muy poco valor, ¿no? Quizás sí que hay una traducción que seguramente que no ayuda, pero claro, a una traducción no se le pueden atribuir todas las cosas ya más de estructura narrativa y de cosas de estas que ya seguro que están en el original también. Es un relato chapucero, ¿no? En el sentido de que empieza, fijaros, que empieza con una escena que está más desarrollada, con un ritmo narrativo diferente, en el que presenta a los personajes, los contextualiza, les va dando una personalidad, pero luego se nota que tiene prisa por dar caña y va acumulando ahí las situaciones, algunas un poco casi ridículas, ¿no? Por la simplicidad y por lo primario de las reacciones de los personajes y de las consecuencias y tal. Entonces, acción rápidamente a palo seco con las descripciones mínimas imprescindibles para que eso, pero todo muy precipitado, con muchos diálogos, que siempre es un mal síntoma, que toda la acción y toda la explicación sea con lo que un personaje le dice al otro, sí, pero es que resulta que esto está igual, bueno, una serie de cosas de literatura de baja calidad, digamos, ¿no? Incluso cosas ridículas, ¿no? Como que, por ejemplo, está imaginando un mundo futuro en el que parece que ya se viaja a otros planetas de una forma bastante habitual, ya como algo normal. Hay gente que los que tienen dinero, los que tienen posibles, se van de vacaciones, ¿no? Por otros planetas y tal, y en cambio, pues en el aparato de radio pone una moneda de 25 centavos. Claro que no. A ver, que no se le ocurre un poco y que no prevenga la inflación, la revalorización de la moneda, hombre, y que diga que pone 25 centavos en una cosa que en teoría está previendo cómo sería ese futuro, hombre, di que pone 25 dólares, ¿no? Entonces tendría bastante más sentido, bueno, no sé, que en ese sentido es un relato bastante chapucero y tal, pero claro, la idea que plantea es interesantísima, ¿eh? Como ocurre con otros muchos relatos de Philip K. Dick. Y fijaros en el detalle de que Philip K. Dick es un escritor que ha tenido mucho éxito en sus adaptaciones cinematográficas. Ha habido grandes éxitos. ¿Y eso por qué es? Precisamente, o sea, así como en cambio, por ejemplo, obras como el Quijote, ¿no? Que ha tenido una influencia importantísima en la literatura de todo el mundo, y en el Quijote todos los intentos por convertirlo en película han sido fracasos, prácticamente todos, incluso Orson Welles, ¿no? o Terry Gilliam. Y no sé, y pienso en otros Kafka, por ejemplo, tampoco han sido capaces de eso. No hay un relato sobre algún relato de Borges interesante, ¿eh? Quizás los que son más literarios, más potentes, pues en cambio cuesta mucho convertirlo en cine. En cambio, Philip K. Dick es perfecto, porque Philip K. Dick propone una idea muy buena, esquemáticamente presentada, con unos alfileres ahí sujeta, y sobre esa idea un buen director, un buen guionista hacen su trabajo y pueden sacar una cosa ya muy convincente, como pasa, como ya se ha mencionado hoy, ¿no? Que Blade Runner, como obra de arte, es mejor, es yo creo mucho mejor que Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que esta novela, que yo la considero una novela, bueno, una novela un poco de el montón, pero siempre con unas propuestas, con unas ideas interesantísimas, ¿no? Entonces yo quería apuntar esto. Y luego decir ya, para un poco abundando, veo que ya Graciela ha contado muchas cosas sobre la biografía de él, algunas cosas en las que quería incidir yo. Esto cuando le arrancaron esa muela del juicio, que estaba con un dolor terrible, y entonces se tomó el pentotal y tuvo una visión, ahí tuvo como un fogonazo, como un flashback, ¿no? Porque la chica que vino de la farmacia a traerle a casa una medicina que había pedido por teléfono llevaba
un colgante con un pez así muy simplificado de oro, y dice que ese colgante, ese pez, brillaba mucho con la luz del sol que había fuera, y que entonces se quedó ahí y tuvo como una transposición que se dio cuenta de que él era en realidad un cristiano primitivo perseguido por los romanos, por el poder romano, y que esa chica también era una cristiana. Entonces dijo, en realidad yo estoy siendo otra persona al mismo tiempo. Y bueno, y tuvo una serie de... se identificó, dijo que estaba poseído por el profeta Elías y por San Juan Bautista también, y que eso le daba unos superpoderes, ¿no? Prácticamente, que el tío se convirtió en un ser mucho más, en una persona mucho más efectiva y más ágil para los negocios, incluso los negocios, los libros, con su editor, con su agente, y empezó a ganar más dinero, llegaban los cheques y tal, porque él estaba con una clarividencia, ¿no? Con unas facultades superiores. Y ya para terminar, él en la identificación esta con Elías, pues dice que escuchaba, a veces cuando estaba en cama de noche, escuchaba una vocecilla, una voz femenina, y muy eso que le iba revelando todas las cosas, y que esa voz era como la que describía el profeta Elías, al parecer, una voz pausada, femenina, con unas características, y a la que él llamó, a la que Philip K. Dick llamó, es que esto está dicho en una entrevista, que antes preguntaba a José si había entrevistas, una entrevista que no sé si es de la radio o de la televisión, pero que está grabada, existe una entrevista en el año, creo que era ya en el 80 o en el 81, antes de morir, y él a la voz esa le puso un nombre, le puso IA, bueno, el AI, ¿no? Le puso inteligencia artificial, dijo, ¿eh? Le puso ese nombre a la voz que escuchaba. En el año 80 aún no se hablaba sobre inteligencia artificial, ¿eh? O sea que realmente sí que existía, por supuesto, el concepto, pero ponerle concretamente las dos siglas y tal es muy curioso, ¿no? Entonces yo creo que era un visionario, ¿no? Y que tenía ideas buenísimas, y por eso ha pervivido y ha acabado imponiéndose su literatura, aunque es una literatura que es muy pulp, ¿no? Que es muy de eso, de ciencia ficción, de fantasía, de una cosa de consumo rápido. Pero bueno, quería comentar esto simplemente. Pues muy bien, David. Además me lleva un poco a la reflexión que cuando uno, pues bueno, no hace un producto de calidad en términos literarios, pues bueno, quien lo va a llevar al cine, pues seguramente no está tampoco muy preocupado de que el otro le venga a protestar. Coño, es que ¿no? Me has dejado esto un poco a ras de suelo y había hecho una obra con una solvencia y tal igual. En cambio, no, es como que él ha apuntado ahí los esbozos de por dónde tienen que ir las cosas, casi como si hubiera hecho, ¿no? un desarrollo del guión y hubiera planteado la idea para una película más que un relato en sí mismo para culminar del todo a las expectativas del lector. Bueno, vamos a ver qué nos dice Jordi al respecto. Jordi, adelante. Bien, pues enganchando con lo que dices tú, José, quizá pienso que este atropellamiento, este vertiginoso desenlace, donde los personajes están esposados de una forma muy sucinta. Por ejemplo, su mujer apenas se comenta muy poco de ella, es esbelta, no sé qué, delgada y tal, y punto, ¿no? Quizá yo creo que Philip K. Dick era un personaje bastante particular, no era el único autor de ciencia ficción de ese momento histórico que era muy particular. Creo que podría estar escribiendo muchas veces en estados alterados de conciencia inducidos por las drogas, ¿eh? Quizá esas imágenes tan... Porque claro, son imágenes que se anticipan. Digamos que se anticipan. Es una novela, es una ciencia ficción de anticipación directamente. Es decir, esto está escrito hace 70 años probablemente y está tocando temáticas actuales. Entonces, no es fácil, no es sencillo. Quizá estuviera muy inspirado por esta
estas vitaminas lisérgicas que tomaría. Pero no era el único, ¿verdad? Porque fijaos que en esa época Estados Unidos estaba muy metido en el tema de las drogas y el control mental. Sabemos este proyecto tan manido por la conspiración. El proyecto MKUltra fue un proyecto real, es decir, era un proyecto militar donde, resumidamente, se experimentaba con LSD y otras drogas para intentar controlar a los soldados y convertirlos en máquinas de matar. Entonces, el mismo gobierno de Estados Unidos usaba las drogas para intentar controlar primero a los militares, pero vamos a ver, en fin, un personaje como Philip K. Dick podía imaginar o podía deducir que las drogas podrían también ser usadas para el control de la sociedad. Esa es una temática interesante. En segundo lugar, la ciencia ficción de los años 50 estaba muy interesada en el control mental. Tengamos en cuenta que, no sé si sabéis, que el fundador de la cienciología, Ron Hubbard, era un escritor de ciencia ficción, que empezó en novelas pulp de los años 30 junto a Lovecraft, junto al de Yo Robot, al Asimov y otros, ¿verdad? Entonces, este señor, el Ron Hubbard, desarrolló la dianética como un modo de control mental también. Es decir, lo que pasa es que él rentabilizó sus conocimientos, que primero aplicó la ciencia ficción en novelas también, que no eran literalmente muy potentes, pero vendían mucho, y luego ya dijo, bueno, dejo la ciencia ficción y voy a hacer una secta poderosísima, ¿verdad? Y bien, pues bueno, en el año 50 este contexto de control mental estaba muy, muy en boga en la ciencia ficción, y mi segunda parte de la intervención, intentaré ser muy breve, toca temas de peso filosófico, no sé si le era consciente o no, yo creo que sí. Un tema filosófico de primer orden es el determinismo versus libre albedrío o libertad. Esto está clarísimo. En segundo lugar, los límites del saber científico, es decir, una creación humana como es la ciencia es perfecta, puede ser perfecta algo que nace de algo imperfecto, porque el ser humano es imperfecto. Te lo responde rápido, es decir, sí, es imperfecta. Es imperfecta. Y en tercer lugar, el totalitarismo y el control del poder. Es decir, el mismo personaje central es un personaje gris tirando a negro, porque es un personaje que sabe que su tecnología falla y ya está condenando a inocentes a un campo de concentración inmenso. Los llama muy contentos cerdos o monos, ¿no? Y es una persona sin escrúpulos, sin moral, hasta que le toca a él. Hasta que se ve involucrado él y, uy, cuidado. Y lo dejaría aquí porque tengo más temáticas filosóficas, pero lo dejaré para no extenderlo. Pues muy bien, Jordi. También gracias por la aportación que haces. Bueno, yo creo que ya he ido apuntando cosas en relación al relato. Creo que el relato entronca bien, ¿no?, con esta cuestión de los límites del conocimiento que planteábamos en el debate del anterior programa, la posibilidad de conocer el futuro. Es verdad que aquí está muy focalizado en cuestiones que tienen que ver con la seguridad y por lo tanto con la capacidad anticipatoria. Yo creo que, bueno, por no reiterar y decir cosas que ya prácticamente habéis dicho todos y hemos compartido, creo que hay bastante unanimidad con respecto a las cuestiones estrictamente literarias del cuento, pero creo que el cuento en sí mismo parece estar al servicio de la demostración de un silogismo matemático, ¿no? Es decir, quiero decir, el planteamiento del autor creo que tiene que ver qué pasaría si tuviéramos un sistema perfecto en el que pudiéramos predecir el futuro, pero en caso de que la predicción de ese futuro fuera en contra del propio sistema, que habría que preservar si el sistema, o no, creo que hace un planteamiento aquí que todos los elementos que hay en juego a nivel narrativo están para plantear esa hipótesis y falsarla o, ¿no?, o refutarla en términos científicos, básicamente.
Pero a mí me parece que se pasa por alto, o por lo menos no lo habéis comentado, se ha pasado por alto un argumento que se da en el mismo relato, que si lo hemos de tomar como bueno dentro del relato, por lo tanto dentro del contexto del relato, vamos a suponer que esa fuera una verdad que pudiéramos tomar como cierta, que desde la implantación, ¿no?, de este sistema de precognición aplicado a la prevención del delito, se han reducido, creo que daba un dato por encima del 95% los homicidios, ¿no? Con lo cual, ese dato desde el punto de vista estadístico valida completamente el sistema de precognición. No hace falta validarlo desde el punto de vista matemático. Obviamente, en esa pesca de arrastre estamos cogiendo todo lo que necesitamos y quizá algunas cosas que no deberíamos coger, ¿no? Que es cuando se plantea el dilema moral: oye, esto me toca a mí y yo soy inocente porque en realidad sé que no voy a matar a nadie, ¿no? Pero en cualquier caso, el sistema que plantea, si estadísticamente se valida, oye, pues si desde que yo implanto en la población una medida que erradica al 95%, vayamos a suponer, el cáncer, pues bueno, es posible que en esa implementación de esa medida que yo implante, sea cual fuere, pues es que también estoy de alguna manera arrastrando, yo qué sé, a que haya más infartos. No lo sé, me lo estoy inventando. Bueno, pero es que tu sistema es eficiente, porque si antes de implementar esa medida tenías un 95% más de algo que es absolutamente desastroso, ahí ya tienes un elemento que es irrefutable, ¿no? Por lo tanto, y esto se pasa un poco por alto, ¿no? Claro, evidentemente este planteamiento sí que no deja de lado el analizar qué pasa cuando en un único caso el sistema está condenando a una persona inocente. Fijaros que eso que planteó Dickens hace ya tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando ya no me acuerdo qué fecha ha dado del relato, pero más de 50 años, ¿verdad? El relato está... No lo tengo 50. aquí. Sí, el relato es de enero del 56, pues imaginaros, es un relato ya que a fecha de hoy tiene más de 70 años, ¿verdad? Este informe de la minoría, estos que además me llama mucho la atención, que parece, o sea, estas personas que tienen esta capacidad precognoscitiva y al mismo tiempo son una especie de oligofrénicos, ¿no? Tal como los dibuja, ¿no? Esto también, no sé, es algo que me ha provocado extrañamiento y una sensación, ¿no?, un poco bizarra, como si la posibilidad de tener un contacto con el futuro, es decir, de un conocimiento más allá del presente, tuviera que estar ligada a unas dificultades o limitaciones para tener una vida más o menos ordinaria y normal y un sistema cognitivo más o menos ordinario, ¿no?, como de cualquier persona. Pero fijaros esto que plantea este relato hoy día no es tan descabellado. Quiero decir, ahora mismo personas que han cometido actos atroces han tenido toda una serie de trazabilidad informática en la red, una trazabilidad informática que es absolutamente rastreable, y esa trazabilidad informática podría contener indicadores suficientes como para construir modelos matemáticos que anticiparan la probabilidad de cometer determinados tipos de delitos a otras personas que tengan una trazabilidad similar. Pensad que los modelos matemáticos que predicen el tiempo atmosférico funcionan de una manera más o menos similar. Lo único que los parámetros con los que se mueven son de carácter físico y no de carácter cibernético. Pero no sería del todo ahora mismo implanteable como una cuestión de ciencia ficción el empezar a reconocer que hay individuos que a partir de su actividad en el entorno de la web podrían estar advirtiendo de señales sobre las que ciertas instituciones deberían intervenir. De hecho, los servicios de inteligencia utilizan esta trazabilidad para poder construir pues, decisiones que luego son informadas a los gobiernos y poder tomar decisiones. Es decir, esto que ya se estaba planteando como una cuestión de precognición y unas habilidades propias de una serie de personas o personajes,
pues ahora mismo, tal como nosotros nos manejamos como individuos en un entorno digital y globalizado, pues no está tan lejos de que algo así en algún momento, no voy a decir, oye, es que te van a venir a detener y te van a imputar, ¿no?, un homicidio ¿no?, tentativa de homicidio por lo que hayas estado mirando en Internet o las cosas que hayas dicho en Internet, ¿no? Pero que puede llegar en algún momento que eso dé alarmas para que los sistemas policiales pongan no sé, una mirada, ¿no?, y un seguimiento hacia ciertos individuos, no me extrañaría. Y más allá de estas consideraciones sociales, que ahora mismo pues tampoco las podemos descartar en el presente y mucho menos en un futuro más o menos inmediato, yo creo que hay otro elemento que habéis tocado que tiene que ver con el determinismo, ¿no?, esta cuestión del libre albedrío y demás. A mí creo que es una de los aciertos del relato, como plantea esas posibilidades de cómo el devenir de las cosas se pueden dar. Creo que habla de ejes temporales, ¿no?, o de líneas de tiempo o de líneas de sucesión. Creo que en una de las dos traducciones está más o menos así. Y creo que uno de los fundamentos que permite de alguna manera tener en cuenta las fisuras sobre las cuales se sustenta o las fallas sobre las cuales se sustenta el sistema que propone de precognición es el hecho de que los informes no se producen de manera síncrona, sino que son informes que se producen en momentos temporales distintos y por lo tanto la elaboración de un informe está condicionada a la elaboración de uno anterior. Con lo cual, yo creo que el mismo relato ya te está dando cuenta de que lo que existe es un azar que no es del todo previsible. Es decir, por un lado te está diciendo, vamos a ser capaces de conocer el futuro a través de unos informes, de unos sistemas precognitivos. Yo baso mi actuación en base a que haya como mínimo una confluencia de jueces, ¿no? Y el hecho de que haya uno discrepante podría poner en cuestión la decisión principal o la visión que se tiene sobre lo que puede ocurrir. Pero ojo, es que esos informes, unos están afectados sobre otros, de manera que el que primero se elabora condiciona al segundo y la elaboración de estos dos condiciona al tercero. De manera que, por lo tanto, ahí mismo, si se reconoce que esto es así, se está reconociendo al mismo tiempo que no hay un determinismo total. O sea, que de alguna manera yo creo que el relato abre aristas ¿no?, y plantea ramificaciones que están solamente apuntadas y no del todo exploradas dentro mismo del relato y de la trama. Y ya para concluir, y tampoco no extenderme demasiado, decir que el relato en sí mismo es pura trama y es trama al servicio de una validación o refutación de una hipótesis, como he dicho antes. Y creo que en esa perspectiva es donde adolece verdaderamente el relato como un artificio, una construcción artística que verdaderamente pueda tener un valor literario en sí mismo. Lo que quiero decir con esto, que lo que propone Philip K. Dick lo podría haber propuesto de una manera de tipo ensayístico en un artículo publicado en la época en un periódico y no como un relato de ficción en una revista de ciencia ficción, ¿verdad? Y que probablemente podría haber tenido el mismo valor, porque el verdadero valor del relato son las ideas que propone, los conflictos morales que esto puede suponer y las preguntas que nos puede plantear como sociedad, pero que desde el punto de vista literario, pues evidentemente se adolece, ¿no?, de unos mínimos exigibles. Y luego, como colofón a todo esto, me llama la atención que ante esa falta de calidad literaria, ¿no?, luego uno pueda encontrar justamente una abertura de puertas y de posibilidades en algo tan difícil como es el cine, ¿no? ¿A qué autor no le gusta llegar, ¿no?, a que un director de cine, un guionista quiera llevar a la gran pantalla y de una manera tan exitosa como fue el caso, por ejemplo, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no?, y creando una de las películas de referencia, ¿no?, y para algunas personas la mejor película que se ha hecho en este foro hay algunos que pensáis así.
Pues por lo tanto también eso me lleva a preguntarme alguna cosa al respecto de la calidad que uno crea y las posibilidades de éxito que eso luego puede tener un Rock Ruido, ¿no?, en otros soportes y a nivel comercial. Bueno, pues nada, esto es lo que a mí más o menos me ha parecido y ahora no sé si queréis hacer alguna aportación más y avivar un poco el debate. Bueno, pues mira, yo lo que quería agregar es que lo que para mí está claro en la obra de Dick es que él plantea que no hay una sola realidad y que la realidad, alguna, la que haya, se puede ir modificando con tu propia percepción. O sea, tu percepción modifica la realidad. No hay una realidad previamente existente. Aparentemente hay una realidad que se nos va a revelar, pero luego esa realidad que se nos revela es una realidad cambiante, porque no es una realidad que está fija en el tiempo, es algo que va variando de acuerdo a la percepción. Yo creo que esa es una constante en su obra, ¿no? Y también recurre a algunos artilugios, digamos, para mostrar eso. Por ejemplo, cuando él piensa que ese segundo empleado o ese otro que ha venido, el que quiere reemplazarlo, y entonces ese es el del complot. Y entonces supone que él va a matar a ese tipo, pero la mujer le muestra que no, que en realidad va a matar a otro que ni siquiera conoce. O sea, esto lo que muestra es que son los engaños de la mente. Esos engaños de la mente él los sufre mucho por su adicción a las drogas, pero cualquiera que no tenga la adicción a las drogas, bueno, se ha visto víctima de los engaños de la mente montones de veces. Esto existe, ¿no? Y mientras más vulnerabilidad o sensibilidad o estado de crispación o lo que sea que uno tiene, más puede caer realmente en engaños de la mente. Y este es también una constante en la obra de él. Probablemente, vuelvo a repetir, por su adicción a las distintas drogas. Pero no por eso deja de mostrar una realidad que es una realidad del ser humano, que es que la realidad es según nuestras percepciones. Claro, hay hechos indubitables, por ejemplo, alguien mató a otro con un puñal, está con el puñal ensangrentado sobre el cadáver. Bueno, pues ahí hay un hecho que no es para nada modificable por una percepción, pero el por qué lo hizo, sí, es motivo de percepciones. Así que, bueno, pues yo creo que lo que nos quiere decir en parte con este cuento y lo que dice a través de su obra es eso, es una de sus verdades. No sé si la única, creo que hay muchas acá, ¿no? Porque están las políticas, están las verdades políticas, las metafísicas, las filosóficas, que claro, ya son para otro debate o han sido escritas en otras obras. Bueno, pues eso nomás. Muy bien, Graciela. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, si os habéis sentido interpelados por alguno de los comentarios. ¿Yo puedo intervenir? Sí, sí, adelante, Jordi. Yo quisiera añadir el hecho de que si suponemos que espécimen podría ser infalible, que acaba siendo que no, pero si hipotetizamos una tecnología perfecta, la cuestión filosófica aquí sería que el intérprete de los datos recogidos es el ser humano. Y el ser humano aún a día de hoy no es perfecto. Entonces, el margen de error sería el intérprete de los datos. Podría equivocarse, podría manipular esos datos, aunque fueran perfectos. Los podría usar a su favor. Los gobiernos podrían usar a su favor estos datos. Es decir, que el error surge del humano, no quizá de la tecnología. Podría ser esta la interpretación. En segundo lugar, quisiera hacer énfasis en la anticipación del uso de los datos de los ciudadanos y del monitoreo constante que sufren, ¿no? Esto está escrito hace 70 años, hemos dicho, y cada vez es más actual. Como ha dicho José, nuestros rastros en las redes sociales y en nuestra actividad de Internet pueden ser y son, de hecho, interpretados, usados y vendidos, comercializados, en fin. ¿Y por qué no pensar
un paso más allá. Algunas de estas empresas pueden vender los datos a gobiernos, es decir, no voy a entrar ahí, pero podría ser, ¿verdad? Entonces, él se anticipa a este tipo de cuestiones al hecho de que el ciudadano sea vigilado y pierda parte de su libre albedrío diario de una forma clara. Y en último lugar, aquí es una cosa que yo dudo un poco. Es decir, el informe minoritario para mí interpreta ese margen de incertidumbre de la máquina perfecta. Es decir, es un poco, digamos, el momento de libertad, indeterminación, ¿verdad? Entonces, también quiere simbolizar que esta tecnología puede llegar a ser un poco aleatoria, ¿verdad? Lo deja ahí, no es todo tan claro ese futuro, ¿no? Y la última cosa que yo quiero decir es una duda que tengo. ¿Qué sucedería si, claro, anticipa los crímenes, pero en una sociedad tan compleja como la que siempre ha existido, no hace falta la de ahora, la Edad Media también, ¿vale? ¿Pueden haber crímenes justos? Es decir, pueden haber crímenes de autodefensa, pueden haber crímenes para impedir masacres. Specimen evitaría estos crímenes que podrían ser justos y útiles a la sociedad. Entonces, Specimen no sé si es tan perfecto, ¿verdad? No sé. Lo dejo ahí, es una duda, no lo tengo muy pensado, pero lo dejo. Sí, está interesante. Adelante, María José, y luego Lázaro. Yo quería incidir en eso, en que el sistema del precrimen, la verdad es que lo que corta es la libertad, la corta radicalmente, porque destruye una de las cosas, una de las condiciones humanas, la libertad. Si carecemos de esa libertad, nuestra humanidad queda en entredicho. El ser humano tiene que ser libre incluso para delinquir, incluso. Otra cosa es que los servicios policiales realmente hagan su cometido y estrechen su vigilancia sobre determinadas conductas, pero globales, o establezcan los mecanismos que consideren más acertados para impedir la delincuencia. Pero la restricción de la libertad individual para hacerla nos destruye como seres humanos. Eso es lo que quería apuntar. Interesante también, María José. Lázaro. Sí, no, eso muchas veces me he preguntado, supongamos que en el año 1933, a poco de haber llegado al poder los nazis, pero que todavía no existían ni los campos de exterminio, o sea que estaba por empezar, ¿no? Ya estaban los matones de la SA, de las SS, etc. Pero supongamos que en ese momento alguien hubiera matado a Hitler, ¿no? Claro, todavía el nazismo, era, digamos, las barbaridades del nazismo todavía no habían brotado del todo, ¿no? Supongamos que alguien hubiera matado a Hitler, entonces ¿eso qué sería? Creo que se titula magnicidio cuando se... y lo condenarían quizá, no sé, desde Estados Unidos, desde la Unión Soviética, de todos lados. Es una cosa que me he preguntado. Pero de todos modos también ahora he reflexionado que todas nuestras lucubraciones se alejan del juicio del texto. Pero está bien, eso es lo que suscita. Es que el texto no tiene mucho juicio, Lázaro, a mi juicio. El texto en sí mismo creo que no, quiero decir, tiene poco... No sé si queréis comentar algo más del relato en sí mismo, pero a mi modo de ver, pues no sé, podría deciros, por ejemplo, que este personaje principal, ¿no? El jefe de policía y su mujer, pues sabemos que son marido y mujer, pues porque el narrador así nos lo informa.
pero en Sí. realidad no hay nada en su manera de comunicarse, ni siquiera en los asertos ¿no? A los que asistimos en los diálogos, que quiero decir, si tú ahí en vez de decir que era su mujer, dices que era, pues yo qué sé, su hermana Su prima. o su prima, o pues dices, pues muy bien, pues encaja perfectamente. Quiero decir, fijaros hasta qué punto adolece el relato a la hora de construir una cierta verdad sobre las relaciones entre los personajes, que podríamos cambiar perfectamente el vínculo de parentesco entre esos dos personajes y podrían decir exactamente lo mismo que han dicho y nos parecía, por lo menos a mí me parecería absolutamente creíble. Lo que no me parece creíble es que cuando se vuelven a encontrar después de la huida del personaje y el retorno, hablen en los términos en los que lo hacen, ¿no? Porque me parece totalmente inverosímil para, para una relación de pareja que en ese momento está establecida. Entonces, pues bueno, me parece que eso al autor le preocupaba poco o cero coma, como se dice ahora, y lo que le preocupaba es que la mujer, en su condición de personaje, alineada en una trama, cuya trama está planteada para poder validar o refutar una cierta hipótesis respecto de un sistema posible, ¿no? Entonces, en esa peripecia mental, bueno, simplemente juegan unos papeles muy específicos y por lo tanto ahí falta la construcción literaria. Por lo tanto, creo que el relato es interesante, como he dicho en la introducción, porque tiene mucho interés. Si no fuera así, no habría despertado, ¿no? El interés de llevarlo al cine y hacer una película como se hizo de este relato. Pero luego, vamos, no creo que sea un referente para mostrarlo como en términos literarios, ni siquiera en un taller, ¿no? Porque si tiene poca, no, tiene ritmo. Si tengo que ponerle alguna bondad al relato es que tiene un buen ritmo narrativo. Ritmo sí tiene, ¿no? Bueno, el ritmo también está bien. No sé si queréis decir algo más del relato. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, sí, sí. No se puede hablar de la literatura, de calidad literaria en este relato, sí, sí. Bueno, De Pues no acuerdo. sé si queréis añadir alguna cosa más y si no, lo dejaríamos aquí. ¿Tenéis alguna precognición que queráis dejar constancia en ella para si en el futuro alguien quiere revisar estos programas y darse cuenta que aquí ya habíamos anticipado algunos elementos, Yo ¿no? creo que pronto, no sé cuándo, pero pronto vamos a comentar alguna película de Spielberg. Tengo la impresión. bueno, Bueno, dime, Lázaro. este relato ha sido firmado por Spielberg, Minority Report. Esa película la he visto, sí. Por Yo eso lo digo. sí. Pues muy bien, queridos, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco a todos los que, bueno, nos escucháis, nos seguís por el canal de YouTube, por Spotify. Seguimos esperando vuestros comentarios, vuestras aportaciones, vuestras sugerencias y a vosotros, pues bueno, os emplazo para el próximo programa en el que seguiremos ahondando en esta cuestión del género fantástico, si cabe de la ciencia ficción, y comentaremos una película que creo que va a ser, no sé, Graciela, ¿quieres ya anunciar? La película, la de Minority Report. Seguiremos ahondando en esta cuestión. Ok. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Pues aquí lo dejamos entonces y nos vemos en el siguiente programa. Bueno, chao. Buenas tardes a todos. Adiós. adiós.